Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, dice así: Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A lo largo de los siglos hemos visto que cuando Dios ha declarado una verdad, Satanás ha tratado de opacarla. Dios estableció en el jardín del Edén un principio de obediencia, pero Satanás vino a contradecirlo y tristemente Eva creyó, y por ende también Adán, al no creer al mandato de Dios, cayeron en la desobediencia y eso trajo consecuencias. Vemos, hermanos, una verdad contundente, maravillosa y poderosa, como es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, vemos cómo a lo largo de los siglos Satanás ha tratado de contradecir la verdad. Cuando nosotros ignoramos la verdad del consejo de la palabra, entonces no podemos echar mano de lo que Dios nos ha ofrecido. Por desconocimiento, porque en la misma Biblia lo dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es fundamental de todo el consejo de la palabra. Es por eso, hermanos, que en esta hora quiero hablar bajo el tema sobre el poder de la fe en la resurrección de Jesús por nosotros. ¿Qué beneficios tengo yo hoy en día de la resurrección de Cristo? Si yo ignoro esos beneficios, no voy a echar mano de ellos. Por eso que, en primer lugar, quiero que consideremos aquellas palabras engañosas que tratan de negar la resurrección del Señor. En Mateo capítulo 28, encontramos inmediatamente cuando aflora la verdad de la resurrección de Jesús, vemos una resistencia, una oposición del diablo a esa verdad. En Mateo capítulo 28, versículo 11, dice así: mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Había transcurrido aproximadamente unos 30 años después de la resurrección de Cristo, y el dicho popular que el cuerpo de Jesús se lo habían robado los discípulos todavía prevalecía en la mente de algunos. Estamos hablando que los soldados fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos hablaron a las autoridades eclesiásticas y también a las civiles, porque dice reunido con los ancianos, o sea, todo lo que es el Sanedrín. Sin embargo, a pesar que ellos estaban ahora escuchando de parte no de los discípulos de Cristo, sino de los mismos soldados, que Jesús había resucitado, ellos ya no podían negar esa verdad. Claro, ellos tenían miedo de que al salir a luz esa verdad, todo su esquema religioso se venía al suelo completamente. Y además de eso, el hecho de que ellos se habían convertido en los cómplices de la muerte del Señor Jesucristo, eso podía traerles consecuencias a ellos también. Entonces lo que hicieron fue sobornar a los soldados. Le dieron dinero para callarles la boca. Nos damos cuenta que hasta el día de hoy estas prácticas prevalecen, ¿no? Entonces, y eso es una de las cosas que nosotros debemos de tener, hermanos, mucho cuidado. El diablo siempre ha querido, hermanos, a través de distintas voces tratar de ocultar la verdad, pero eso es imposible. Por ejemplo, voces modernas y también no tan modernas como es el ateísmo, negar la existencia de Dios y negar todo lo que dice la Biblia, tratando de negar la muerte y la resurrección de Cristo y la persona de Jesús. El gnosticismo
que existe dentro de las religiones del mundo y las sectas, también tratando de negar la obra de Cristo. El materialismo ha sido otra de las voces. La idolatría que se ha proliferado, voces tratando de opacar la verdad de la resurrección de Cristo. Y las religiones buscando de igual manera, hermanos, cómo silenciar la verdad única, porque no hay otra, es que Jesús resucitó de entre los muertos, ya que todos los religiosos, todos los fundadores de las distintas religiones, sus cuerpos están en la tierra, pero el único que no está en la tierra es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no es hombre ni hijo de hombre, Él es Dios hecho carne. Entonces, la enorme diferencia. De ahí que entonces muchas voces han salido para tratar de opacar, decir, eso no es correcto, eso no es verdad, es que todas las religiones son buenas, eso es mentira. Entonces, tratando de opacar. Entonces, ese dicho prevalece también hasta hoy en día. Muchos, aún con conocimiento de causa, eso es lo peor del caso, sabiendo la verdad, siguen promulgando la mentira porque les conviene, porque ese es su modus vivendus. Ahora, el propósito del diablo en hacer esto es producir ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando dice, y eso era un dicho hasta el día de hoy, estamos hablando que un poco más de 30 años después que se escribe este evangelio, todavía seguía ese dicho entre algunos. No, Él no resucitó, los discípulos se robaron el cuerpo. El propósito es traer ignorancia para que no eche mano de los recursos gloriosos de la verdad. No solo eso, sino producir una rebelión contra Dios. Así como sucedió en el pasado, empieza Nimrod a construir una torre de Babel, un símbolo de la rebelión de ese pueblo contra Dios. Así también se construyen ideas humanas, filosofías y religiones en contra de la revelación de Dios. De igual manera, el propósito de negar esta verdad es producir la incredulidad para introducir la idolatría y las religiones. Cuando alguien llega a ser incrédulo a la verdad, entonces el diablo aprovecha esa oportunidad para sembrar el error. Cuando Moisés no aparecía, después de un tiempo de estar en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, entonces ellos dijeron, bueno, quizás Moisés se ha muerto. En otras palabras, aquí ya no hay esperanza. Así que hagamos un becerro de oro. Y Aarón apoyó ese proyecto. Entonces, nos damos cuenta que el diablo siempre va a tratar de contradecir la verdad. Es una batalla que se tiene siempre. De hecho, Jesús habló de ese fenómeno cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y estos crecen juntos. Por eso dijo, el reino de los cielos es semejante. O sea, la experiencia entre la verdad y el error van a marchar juntos hasta que Cristo venga. Vamos a tener que batallar con esto y por ende también el propósito es también producir un gobierno espiritual satánico. Y esto, hermanos, ha sido a lo largo de los siglos y es lo que va a predominar antes de la venida de Cristo con mayor contundencia, negando a Cristo su obra gloriosa en su muerte y en su resurrección. Entonces, las palabras engañosas y toda clase de, hermanos, de contradicción a la verdad, sea cual sean las motivaciones de los seres humanos y aún del mismo Satanás, hermanos, todo esto va a también un día a desaparecer. Porque después, cuando Cristo venga, ¿quién va a poder negar? ¿Quién va a poder negar que Jesús es la verdad? Si los cielos, hermanos, los cielos van a manifestar la gloria de Cristo. Entonces, en un momento dado, nadie va a poder decir, no, eso no es verdad, porque todo ojo, dice la Biblia, le verá. Ahora bien, mientras seguimos en este camino hasta que Cristo venga, nosotros necesitamos echar mano del recurso, no solo de la muerte, sino de la resurrección de Cristo. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia en Éfeso y dice estas palabras, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, oye esto, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó.
Está hablando aquí entonces que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz y también en la resurrección. Cristo muere por nosotros y Cristo resucitó por nosotros. Entonces nosotros estamos incluidos tanto en su muerte como en su resurrección. Los beneficios de ambos hechos, que vienen a ser uno solo para la salvación, es lo que nos trae a usted y a mí enormes bendiciones. Pero si yo desconozco lo que eso significa, voy a seguir viviendo como mendigo, teniendo una mesa que está preparada por el Señor, como dice el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, por eso es importante cuando dice aquí que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que esto significa? Para ello, hermanos, voy a tomar algunos tipos de la resurrección de Cristo, especialmente en el Antiguo Testamento. No son todos, pero quiero mencionar algunos de ellos que nos ayudan a comprender lo que significa el misterio, la bendición de lo que es la resurrección de Jesús. Y por eso Dios ocupa distintos tipos para que nos ilustre nuestro entendimiento, para que entendamos, hermanos, la maravilla de esa obra. El primer tipo que quiero mencionar es el arca de Noé. En el capítulo 8 del libro de Génesis, capítulo 8, versículo 4, después del diluvio, oiga esto, el diluvio habla de muerte. De hecho, la mayoría de los seres humanos murieron, solo 8 quedaron vivos, aparte de algunos cuantos animales. Y después de que pasó el diluvio y las aguas empezaron a decrecer, dice en el versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo, en el 17 día del mes, sobre los montes Ararat. Y si usted sigue leyendo este capítulo, se dará cuenta que luego las aguas bajaron y siguieron bajando, y luego el arca fue abierta con el propósito que los animales se pudieran reproducir y también la raza humana. Estamos hablando de vida. Hubo un momento de muerte, pero ahora hay un momento de vida. El reposo del arca de Noé en los montes Ararat nos está hablando, hermanos, de la importancia de la resurrección de Cristo, porque nos hace pasar de muerte a vida, de un corazón de piedra a un corazón de carne. La Biblia nos dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, ¿qué posibilidades existen en esta verdad de la resurrección de Cristo por nosotros? Cuando dice aquí la Escritura que juntamente con Él nos hizo resucitar, y no solo eso, nos hizo reposar, nos hizo entonces entrar a los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que el Señor lo que me está diciendo, entre otras cosas, es que yo puedo vencer, hermano, todo lo que en sí mismo trae la muerte espiritual para disfrutar de una vida en abundancia, como dijo Jesús. Yo he venido para que tenga una vida y vida en abundancia. Cuando Noé y su familia salen, la abundancia, bueno, estamos hablando de toda la tierra, era para ellos. Los animales también, no había límites. Entonces la obra de Cristo en la cruz de Calvario es ilimitada, para que nosotros podamos disfrutar de tal manera que ahora dice la Biblia que no solo Jesús resucitó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que si Cristo entró en el cielo, usted y yo también ya entramos. O sea que la vida eterna para usted y para mí ya no es un problema. Es una verdad, está garantizada para que yo tenga certeza de que cuando el día que me toque expirar en esta tierra, mis ojos los pueda abrir en las mansiones eternas. Entonces, cuando creo en la obra de Cristo, en su resurrección, entonces Dios quiere que entienda que hay posibilidad de cambio de muerte a vida. Algunos quizás están viviendo en un estado de muerte emocional, espiritual, en algunas condiciones donde usted sabe que lo que piensa, lo que siente, lo que actúa,
son cosas que son tenebrosas, cosas oscuras, pero Dios tiene capacidad por su obra en la cruz del Calvario trasladarlo a usted de una condición tan crítica a una condición de abundancia. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos echar mano. Quiero que se pregunte en este momento, hermano, ¿qué es lo que a usted lo está afligiendo? ¿Qué es lo que a usted le está angustiando? ¿Qué es aquel cuadro oscuro, tan difícil? Pero ahora por la resurrección de Cristo, porque dice aquí la Biblia que juntamente con Él nos resucitó. O sea, Dios ya, hermano, la muerte, es decir, lo oscuro, lo tenebroso, aquello que es difícil de comprender, Jesús ya me sacó juntamente con Él. Y no solo eso, sino que me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, posicionalmente, aunque estamos nosotros aquí en la tierra, espiritualmente estamos ya en el cielo. Es decir, que si Jesús entró, y esto lo vamos a explicar un momento más adelante, que si Cristo entró, nosotros ya entramos. Por lo tanto, no debo tener temor a la muerte física, porque ya tengo asegurado el pasaporte, porque Cristo entró por mí al cielo. Entonces, eso debe dar a nosotros tranquilidad. Entonces, este primer tipo nos habla que la resurrección de Cristo, claro, hay muchas cosas que se pueden decir de esto, pero solo quiero mencionar esta parte, nos puede ayudar a pasar de muerte a vida. El segundo tipo que encontramos en el Antiguo Testamento, la gavía, que era mecida. Lea conmigo lo que dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 16. Estamos hablando que entre una de las fiestas que se celebraba, la fiesta de las primicias, dice aquí, también la fiesta de la siega, dice, los primeros frutos de tus labores hubiesen sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, las primicias se traían al templo, en este caso al tabernáculo. Estamos hablando que todavía no había cosecha general, pero el primer fruto, en este caso la primera espiga que maduraba, la traían al sacerdote. Y el sacerdote ceremonialmente la levantaba con una actitud de acción de gracias, diciéndole gracias, Señor, por la cosecha. Pero ¿cómo es posible que pueda dar gracias por una cosecha si solo tiene una espiga? Y ahí entonces la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso Jesús, usted recordará, cuando le dan esos panes y esos peces, elevando su mirada al cielo, dice, dio gracias. Él estaba anticipando la multiplicación, dando gracias por lo que no había ocurrido. Entonces, cuando el Señor da gracias, entonces en ese momento hubo la multiplicación. Entonces, el sacerdote hacía eso porque esa espiga estaba representando la cosecha general. Esa figura o ese tipo lo encontramos ahora ya en su, digamos, la plenitud de su significado, lo encontramos ya en el Nuevo Testamento. Por eso que en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 20, usa esta figura o este tipo que el pueblo, la iglesia, lo conocía porque conocía el Antiguo Testamento. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y ocupa esta palabra, primicias, se da cuenta, nos lleva entonces a la fiesta de las primicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que Jesús fue el primero en resucitar con cuerpo glorificado. Hubieron otras resurrecciones. Lázaro resucitó, pero con el mismo cuerpo. El hijo de la viuda de Naín resucitó con el mismo cuerpo. Y así otros casos. Pero Jesús fue el primero en resucitar con cuerpo glorificado, representando a usted y a mí. En otras palabras, lo que me está diciendo es que si Cristo se levantó de entre los muertos con cuerpo glorificado, es mi garantía de que yo un día también me levantaré en victoria con un cuerpo glorificado. Jesús entonces es la gavía que representa una enorme cosecha a nivel global.
Todos los que han muerto en Cristo Jesús, un día, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y nuestro cuerpo será transformado. El cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Entonces vamos a tener ese cuerpo glorificado. Entonces, ¿cuál es la garantía de que usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado? Porque Cristo se levantó en representación suya y mía. Gloria al Señor. Así que, por lo tanto, yo les digo esto a los que están preocupados por su salud. Mire, Dios sana, Dios hace obras lindas. Pero hay momentos en que Dios dice, no, yo no te voy a sanar porque te quiero tener conmigo. Por eso dice la Biblia, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oiga bien esto, la salud total, completa, la tendremos cuando tengamos un cuerpo glorificado. Ahí no habrá zancudo que nos pueda matar. No hay dengue, no existe bacterias, no existe nada que lo pueda afectar. Entonces, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la sanidad total y completa la vamos a tener un día. Yo sé que algunos hermanos están preocupados por las arrugas, por las canas, que por esto y lo demás. Entonces, pero mire, un día de estos, a mí ya me cuesta de repente cuando quiero levantarme rápidamente, no puedo. Uno siente como que hay algo, una bisagra como que se traba, ¿no? Uno no tiene la misma agilidad. Pero un día tendremos un cuerpo con una velocidad, hermanos, que como no será un cuerpo que estará sujeto a la materia, ni al tiempo, ni al espacio, entonces será un cuerpo con el cual vamos a tener una velocidad, oiga esto, mayor que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una tortuga a la par de esa velocidad, porque dice, en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. ¡Wow! Estamos es menos que un segundo. Estaremos delante del Señor. O sea que, hermanos, podemos estar en cualquier otro lugar a esas enormes velocidades. Entonces, son cosas que nuestra mente no los puede alcanzar. Pero cuando estemos con Cristo, hermanos, será cosas donde, por eso dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. El calor, dice, ya no vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida está completamente transformada, nuestro cuerpo totalmente bendecido. Así que, amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que esto trae como consecuencia? El hecho de que Cristo haya resucitado en sustitución nuestra. Entonces, una de las cosas espirituales maravillosas que hace, no solamente en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu, sobre todo en el alma, convierte la cobardía en valentía. Cuando la iglesia de Cristo vivió la experiencia gloriosa de la resurrección de Cristo, fue una iglesia que a pesar de que estaba siendo perseguida, una iglesia en la cual estaba sufriendo el haber sido despojado en muerte, donde perdieron sus propiedades, sus casas, empezaron a extenderse por todo el imperio, pero era una iglesia que estaba llena de gozo y de tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabían que a pesar de que el imperio en este caso, no solamente el imperio romano, sino también lo que era en sí, el movimiento religioso de aquel entonces en Jerusalén, los estaba persiguiendo, hermano, el pueblo de Dios había convertido su cobardía en valentía. ¿Por qué? Porque sabían que su vida, hermano, no la iba a terminar con la muerte, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo tiene vida eterna. Jesús se lo dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando usted sabe que usted tiene vida, hermano, vida eterna, entonces no le va a temer a la muerte y usted va a hacer la obra de Cristo a pesar que siga con fragilidad, aunque siga, hermanos, con dificultades. ¿Por qué? Porque usted sabe para dónde va. Entonces nos damos cuenta que la resurrección de Cristo nos ayuda a pasar de muerte a vida, pero también de la cobardía a la valentía, por la resurrección de Jesús. En tercer lugar, el otro tipo es la vara de Aarón que floreció. La vara es un símbolo de autoridad. Hubo un hombre llamado Coré, juntamente con otros que se rebelaron contra Moisés, porque ellos deseaban darle golpe de estado a Moisés. Y entonces trajeron la vara de Aarón y la vara de Coré al tabernáculo.
para que Dios decidiera quién es el líder. Y la vara de Aarón, o es decir, la vara de Moisés también, floreció. Ese milagro era una confirmación del liderazgo de Moisés. Así también nuestro Señor Jesucristo, oiga bien esto, es el líder de la iglesia. Jesús no solamente es el fundamento de la iglesia, pero es la cabeza de la iglesia. Y el que floreció es el que tiene el liderazgo. Todos los demás líderes religiosos, sus cuerpos están en la tumba. El único que ha florecido por la resurrección es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿a quién tengo que seguir? Algunos se preguntan, ¿voy a seguir este movimiento religioso? ¿Voy a seguir este movimiento filosófico? No, tenemos que seguir al que tiene vida eterna. El que ofrece vida eterna solamente puede dar vida eterna y el único que lo puede hacer es Dios mismo. Entonces, no andemos nosotros detrás de, hermanos, de cosas inertes, de mentiras, de falsas esperanzas, sino en la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces vemos aquí que para usted y para mí esto puede traer también un enorme beneficio de ayudarme a pasar de la debilidad a la autoridad. ¿Y por qué es importante la autoridad? Porque hay muchas cosas que hacer. Sin esa vara no puedo seguir adelante. ¿Cómo voy a saber que Dios, por ejemplo, me está ayudando a que yo haga algo? Yo necesito una señal. Y la señal es que Cristo se levantó entre los muertos y Él dijo estas palabras: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué podemos llegar a desarrollar un ministerio? Porque Cristo nos dio la autoridad. Jesús floreció y nos da la autoridad, y por eso Él dijo: os doy toda autoridad y toda potestad para hollar serpientes y escorpiones. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces vemos, hermanos, que a pesar de las dificultades que puedan presentarse en el servicio, cuando usted sabe que usted está predicando el Evangelio y tiene el Espíritu Santo respaldándolo, quiero que usted pueda ver que, hermanos, que esta palabra trae fruto. Esta palabra florece en la mente, en el corazón de las personas. Esas personas cambian, son transformadas. Me compartí una persona en el servicio hoy de las 5 de la mañana, después que terminó. Me dice: pastor, yo acepté a Jesús por medio de uno de los mensajes en la radio hace años atrás y Dios me ha cambiado y me ha transformado. Eso es lo que hace el Evangelio. No es el pastor, es la palabra de Cristo. Cuando usted le habla a un familiar, usted dice: ¿será esto en vano? No es en vano. Esa palabra no regresará vacía, porque es palabra de Cristo. Cuando usted está orando por los enfermos, ministrando, aconsejando, ayudando a otras personas, quiero que entienda, hermanos, que aunque somos frágiles, pero Dios, a través de su palabra y su Espíritu Santo, da la autoridad necesaria para desarrollar el ministerio. Así que no solamente la resurrección nos ayuda a pasar de muerte a vida, pero nos ayuda a cambiar la cobardía por valentía, pero también por la resurrección hay un cambio de debilidad a autoridad. Pero hay otro elemento más, hay otro tipo que quiero mencionar, y son las 2 avecillas allá en el Antiguo Testamento, que eran dadas en sacrificio, especialmente los pobres, al no poder comprar un becerro o un cordero para el sacrificio, compraban 2 avecillas. Y una de esas avecillas la mataban y la sangre de esa avecilla la rociaban en las alas de la otra avecilla, y esa otra la dejaban libre. Hablando de muerte y vida. Estamos hablando de ese tipo de la muerte y la resurrección del Señor. Y la muerte nos habla de temor y la resurrección nos habla de seguridad. Entonces, así cuando dejaban ir libre a esa avecilla, quiero que piense cuál era la imagen que transmitía esa avecilla cuando iba volando con la sangre de la avecilla que había sido muerta. O sea que el pueblo entendía: una murió para que la otra quede viva. Así Cristo muere por usted y por mí y entra, oiga, dice la Biblia, que Jesús entró al cielo con su propia sangre en sustitución o en representación
suya y mía. Lea conmigo lo que dice la epístola a los Hebreos. Y aquí encontramos una vez más este mensaje poderoso, no solamente de la muerte, la resurrección, pero la ascensión de nuestro Señor Jesús. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Jesús entra en sustitución suya y mía de la iglesia, así como Él muere en sustitución y resucita en sustitución de su pueblo, así Él asciende. Pero oiga esto, en el versículo 12 de este mismo capítulo dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, la seguridad de una eterna redención o salvación es porque Cristo murió y Cristo resucitó. Y Él, cuando entra al cielo, entra en representación, en otras palabras, es el precursor o representante de la iglesia en el cielo. Por eso en la epístola que hemos leído del apóstol Pablo aquí a los Efesios, cuando dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A qué se refiere eso de lugares celestiales? Sentados, está hablando de gobierno, está hablando de autoridad. O sea que Cristo Jesús, al levantarse entre los muertos y ascender, significa que usted y yo ahora también, hermano, posicionalmente estamos en el cielo, y es mi garantía que el día que cierre mis ojos en esta tierra, los abriré en los cielos. Y no solo eso, sino que estar sentados juntamente con Cristo significa que la autoridad de Cristo ha sido concedida a la iglesia, porque Cristo murió, resucitó y está a favor suyo y mío. No, hermano, no en un trono humano, sino en el trono del cielo. En otras palabras, la iglesia es, hermano, la embajadora de Cristo aquí en esta tierra. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo, del reino de los cielos. Por eso, hermanos, no tengamos temor a ninguna clase de autoridad humana ni diabólica, porque mayor autoridad tiene Cristo Jesús nuestro Salvador, y se lo ha concedido a la iglesia. Y por eso Él dijo: todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré. Maravilloso, ¿no? Porque entonces hay un cambio de ¿qué cosa? De temor a la seguridad. Por eso, siempre en la epístola a los Hebreos, a ese acto de la ascensión de Cristo y entrar al cielo, le llama, es la segura ancla del alma. El alma es sensible, las emociones cambian, la mente es frágil, los pensamientos, la voluntad, pero esa alma tan, digamos, ambivalente, cambiante, se mueve por una situación y por otra, por las pruebas, las dificultades, las persecuciones, necesita una ancla. Hermano, ¿cómo usted y yo podemos estar seguros de la victoria aquí en la tierra? Cristo entró por mí en el cielo, para que yo aquí en la tierra, mi alma esté reposada y diga: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice: no temeré mal alguno. Y el último versículo dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, el hecho de que Cristo haya entrado con su sangre, así como esa avecilla que se soltaba con la sangre de la otra avecilla que había sido sacrificada, así Cristo, por su muerte, nos ha garantizado el cielo. Oiga esto, usted y yo no vamos a estar en el cielo por obras. Dice la Biblia, ahí en Apocalipsis capítulo 7, y estos que están aquí, ¿de dónde son y de dónde han venido? Y dice: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Ahí está la causa, la razón por qué están en el cielo. Esa multitud de toda tribu, pueblo y lengua.
Ahí lo dice la Biblia. Nadie va a estar ahí por pertenecer a un grupo religioso, por hacer buenas obras. Va a estar ahí por la obra gloriosa de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Han lavado su ropa, es decir, su alma pecaminosa, sucia. La han lavado por confesar su pecado y por la fe apropiarse de esa sangre para el perdón de sus pecados. Por eso dice, están aquí. Por lo tanto, la resurrección de Cristo no solamente nos cambia de muerte a vida, no solamente produce un cambio de cobardía a valentía, no solamente un cambio de debilidad a autoridad, pero hay un cambio del temor a la seguridad. En esta tierra, hermanos, hay muchas cosas que nos pueden producir temor y aflicción. Sin embargo, cuando sé que Cristo entró por mí, aunque estoy en alta mar, navegando contra toda corriente, me pueda encontrar en el ojo del huracán, a pesar cuando yo no entienda por qué pasa lo que pasa, puedo decir, Señor, ya está asegurada mi victoria, porque tú al entrar al cielo significa que la victoria completa y total ya la tengo por medio de Cristo, mi Señor Jesús. Y en último lugar, el otro tipo que quiero mencionar, que Jesús lo dijo, lo mencionó como una señal, la señal de Jonás en el vientre del pez. Y saben que Jonás realmente era un predicador de primer nivel. El problema que él tenía es que no tenía un corazón perdonador. Cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive, estamos hablando de la capital del imperio, era un lugar donde existían todos los enemigos de Israel. Le habían hecho tanto daño, pero tanto daño a la nación hebrea. Ahora, el hecho de que Dios lo mande a predicar, ¿qué significaba? Que Dios quería bendecirlos. Dios quería perdonarlos y como consecuencia bendecirlos. Entonces, este hombre de corazón duro no quería él que eso sucediera, sino que al contrario, me imagino que se acordaba de Sodoma y Gomorra. Señor, estos tienen que ser consumidos como los de Sodoma y Gomorra. Me imagino que se acordaba del fuego que cayó en el tiempo de Elías, que consumió en varias oportunidades a varios grupos, ¿no? Y Dios pues hizo justicia en ese caso. Entonces él quería eso. Entonces de tal manera que en un momento dado él, después de haber predicado, él estaba en una posición de ventaja, digamos, visual, porque él estaba esperando que cayera fuego del cielo. Pero fue lo contrario, cayó la misericordia de Dios sobre ellos. Entonces, hermanos, hay momentos en la vida donde nosotros somos poco, digamos, rebeldes al poder actuar en el servicio de Dios, sencillamente por el dolor que hay en el corazón. Algunos de ustedes son talentosos como Jonás. Tienen maravilla de Dios, talentos, dones especiales, pero especialmente por no poder perdonar las ofensas, ustedes están ahogando los planes de Dios para su vida. Y eso es lo que hace que un momento dado se detenga el desarrollo de ese ministerio. Por eso él sale huyendo en lado opuesto a donde Dios lo estaba mandando. Entonces Dios permitió que Jonás, para regresar al punto original, un pez, lo tragase y lo tuviera ahí 3 días dándole vueltas y vueltas y vueltas. Después usted imagina, pobrecito, él no pudo dormir 3 días, estaba totalmente desvelado, hambriento, atribulado, lleno de pavor y temor, hasta que el pez lo vomitó en la playa, poniéndolo en dirección a Nínive. Entonces, cuando Jesús habla de este caso, habla de que él, así como Jonás estuvo 3 días, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días en el sepulcro, pero al tercer día resucitaría. Y aquí nos está hablando de salir de la cautividad al servicio de Dios. Jonás sale de una cautividad, ¿para qué? Para servir al Señor. Entonces es importante que podamos nosotros ver que es necesario que nosotros seamos libres de algunas condiciones que hay en nuestro corazón que no nos permiten servir a Dios.
Dios le ha dado a muchos de ustedes ya dirección, qué ministerio, qué actividades, en qué cosas tienen que involucrarse. Pero resisten ese llamado de Dios porque hay dolor todavía en su vida. Recuerdo años atrás, me encontraba en el Congreso Mundial de Misión de las Asambleas de Dios en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ahí estuvo una de las personas que fueron tomadas como rehenes en Afganistán. ¿Se acuerdan ustedes? Hubieron 8 mujeres que fueron tomadas como rehenes y muchas de ellas sufrieron tremendamente. Una de ellas, que se encontraba allí en Argentina, comenzó a testificar y esto sucedió, por supuesto, después del 9/11. Ella decía, ¿cómo es posible que a las personas a quien nosotros aquí en Afganistán estamos ayudando, dándole asistencia médica, ayudándole a fundar escuelas, ayudándoles a proveerles agua potable, educación, bueno, ayudándoles en todo, mostrándoles el amor de Cristo? Es decir, ¿cómo es posible que ahora nos paguen de esta manera? Las Torres Gemelas cayendo allá en Nueva York. Ella se encontraba allá en Afganistán. Luego ellas caen prisioneras. Entonces se llenó de tanta amargura, y es el cuidado que hay que tener. De tal manera que ella se llenó de odio realmente. Y ella tuvo que entonces, cuando fueron liberadas, las que eran las norteamericanas regresaron a su país y habían de otras nacionalidades también. Luego cuando ella regresa, dice, a los Estados Unidos, cuando veía a las mujeres musulmanas, entonces ella las odiaba, de tal manera que yo le decía muchas cosas y que se fueran de aquí de mi país. Entonces, ¿por qué? Porque no pudo perdonar. Es cierto que la nación en sí no lo hizo, fueron organizados por un grupo de ellos, ¿no? Entonces, pero ella lo tomó en una forma general y cerró su corazón, hasta que después de un tiempo, oiga bien esto, como el aborrecimiento la sacó del servicio. En otras palabras, se fue a Tarsis, como lo hizo Jonás. Pero después, cuando ella tuvo que perdonar a estas personas, ¿qué es lo que pasó? Ahora Dios le devolvió el amor hacia las personas que habían hecho ese daño. Entonces vemos, hermanos, cuán importante es aprender a perdonar. ¿Y saben por qué es posible aprender a perdonar? Porque si Cristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús resucitó aún para bendecir a un Saulo de Tarso que estaba persiguiendo a la iglesia. Un hombre que, hermano, era uno de los talibanes de aquel entonces, llamémoslo así. Era uno de los promotores donde se derramaba sangre. Se metían la gente en las cárceles, él consentía, aún en el caso del primer mártir, dice que las ropas de Esteban la pusieron a los pies de él, como diciendo, sí, ya lo vencí. Ahora Dios le muestra la misericordia y el perdón, y Dios salva al apóstol, a Saulo de Tarso, y lo convierte en el gran apóstol Pablo, y lo pone al servicio activo de su obra. Hermanos, ¿creen ustedes que es posible poder perdonar y volver a servir a Dios en una forma activa? Dice el Señor Jesucristo que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Algunos de ustedes con grandes talentos, como el caso de Jonás, era un hombre que tenía un talento en la predicación, de tal manera que toda la ciudad, hombres, mujeres, adultos y niños, jóvenes, se convierten a Dios. Estamos hablando que en pocos días hubo un gran milagro, un gran avivamiento. Jonás es un tremendo, talentoso predicador del mensaje de Dios. Pero estaba siendo ahogado por el odio, el resentimiento. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes, por las extorsiones, usted ya no soporta más esto. Y usted dice, sí, voy a la iglesia, pero aborrezco a los que me han dañado. Han hecho quebrar mi empresa. Todas las cosas que he logrado ya no las puedo tener. Pensando en salir fuera del país, otros que han sufrido actos de injusticia.
por los mismos administradores de la justicia. Otros han sufrido violaciones de carácter sexual. Dice, ¿cómo es posible que a esta niña, a este niño, de una persona que estaba sirviendo al Señor le haya acontecido tal cosa? Y usted empieza a pensar en otro tipo de situaciones diciendo, ¿cómo es posible que aquella persona esté enferma, que es una persona que puede ser de bien para muchos y los malos están bien de salud? Es más, algunos de ustedes quizás han pensado, Señor, ¿por qué no manda fuego y consumes a los malos del Salvador? Nos vamos todos. Pero esas cosas entonces nos limitan. Pero quiero decirle esto: por la muerte y la resurrección de Cristo es posible cambiar la rebeldía al servicio cristiano, y Dios nos dará la capacidad de perdonar lo imperdonable. Amados hermanos, si usted está sufriendo un dolor, una herida profunda, no solo porque se lo hicieron a usted, pero a un ser querido, y eso también le hace sufrir a usted, quiero que sepa esto, que Dios le puede dar la capacidad, si usted lo cree por la fe. Si Cristo se levantó entre los muertos, es porque es una victoria contundente contra el enemigo más potente que pueda haber. Y hermano, y no hay enemigo más grande que la misma muerte, pero fue vencida. Entonces el odio fue vencido, la maldad fue vencida en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo. Y nos podemos levantar con amor. Antes había odio, antes había otro tipo de sentimiento, pero ahora puede existir la posibilidad de tener paz, ya no estar en una ansiedad terrible, no estar en un estado depresivo y poder gozar de un estado de tranquilidad y de alegría, sobrenaturalmente hablando. Entonces, hermanos, si Cristo se levantó entre los muertos en sustitución suya y mía, dice aquí la Escritura, y nos ha sentado, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En los lugares celestiales ahí no hay odio. En los lugares celestiales ahí no hay venganza. En los lugares celestiales no hay angustia. En los lugares celestiales no existe nada de lo que existe aquí en la tierra. En otras palabras, Dios puede traer lo celestial a nuestro corazón hoy en día para tener victoria en nuestras batallas presentes. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Jesús resucitó para decirnos, hijo, aquí está la mesa preparada para ti, come lo que quieras. La abundancia de las riquezas espirituales en Cristo Jesús, ahí están. ¿Cómo están disponibles? Por la resurrección del Señor y mostrar su abundante misericordia. Recuerdo muchas personas que estuvieron en el mundo del crimen, en el mundo de las drogas, en el mundo de las pandillas. Conocí a varios de ellos en los Estados Unidos, que luego Dios los convirtió en tremendos obreros de Dios, tremendos predicadores. Recuerdo personas que estuvieron involucradas en situaciones sumamente complicadas. Dios los levantó y los puso en una posición maravillosa. Recuerdo a un compañero que su padre era de un grupo étnico en América del Sur, y su padre lo consideraban como el cacique, era el cacique más bien, por lo tanto sus hijos eran considerados príncipes, pero estaban dentro del animismo de todo el mundo, digamos, de ese mundo espiritual donde invocaban a los espíritus, estamos hablando que es a los demonios, pero Dios salvó en primer lugar a la esposa de este cacique. Y saben que esa mujer no sabía leer ni escribir en las montañas de Perú. No sabía. Pero alguien le llevó un mensaje. Fueron a hablarle de Cristo. Y lo que ella oyó de ese mensaje, de ese evangelismo personal, ella dijo, lo que yo he sentido, lo que yo he vivido, lo voy a compartir. Y se fue
predicando a toda su familia, a todos los conocidos en las montañas. Y luego hizo ella un viaje, llamémosle así, misionero. Empezó a compartir y a compartir y a compartir el evangelio. Y bueno, posteriormente su esposo vino a los pies de Cristo, luego vinieron sus hijos. Con uno de esos hijos fuimos compañeros de estudio y luego me dice: Lisandro, quiero que te vayas conmigo. ¿Saben a dónde? A Ayacucho. En aquel entonces estaba Sendero Luminoso allá. Entonces yo, mire, por poco me voy para allá. Dije, vamos a predicar. Me recuerdo un hombre, hermanos, el cual se había casado con una joven norteamericana. Dios le abrió puertas. Él tradujo el Nuevo Testamento en quechua en forma audible, ¿no? Habían grabaciones. Muchas empresas en los Estados Unidos le hicieron provisión de una grabadora que no necesitara batería, sino que a través de un dinamo que se le daba vuelta, entonces ellos podían oír, porque en las montañas no había posibilidad de energía eléctrica. Entonces empezaron a regalar grabadoras con el Nuevo Testamento para que ellos empezaran a escuchar. Dios le dio una avioneta para entrar a la selva peruana y a otros lugares, y el evangelio iba creciendo y creciendo y creciendo de una forma tan impresionante en esa área. Y Rómulo se llamaba él, Rómulo Sauñé, Sendero Luminoso lo mató. Y usted cuando lee el libro de los héroes de la fe allá en los últimos años en Perú, este fue un joven. Y yo lo veía con una pasión y una devoción. Decía, vámonos, Lisandro, a predicar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo demás. No porque Dios me llamó al Salvador, no porque allá estuviera, o ya no estuviera. Pero este hombre dio su vida. ¿Por qué? Porque sabía que tenía la vida eterna. Quiero que se dé cuenta de esto. Que si Cristo resucitó, entonces Dios cambia la muerte en vida, la cobardía en valentía, la debilidad en autoridad, el temor en seguridad y la rebelión en el servicio activo. No hay nada que no se pueda realizar por lo que Cristo hizo por mí para mostrar en los siglos venideros su abundante riqueza de su gracia, de su misericordia. Entonces, si tenemos una herencia tan grande, ¿por qué no la disfruto? Hermanos, creamos. El justo por la fe vivirá. Si yo creo en la muerte de Cristo y en su resurrección, es para que hoy pueda yo vivir en esa sobreabundancia. No estoy hablando de cosas materiales, en la sobreabundancia espiritual, ministerial y en todas las áreas de la vida. Por eso, amados hermanos, el poder de la fe en la resurrección de Jesús por nosotros nos traerá un nuevo amanecer. Si usted está dispuesto, dígale: Señor, te doy gracias por esa verdad y la hago mía. Los leprosos creyeron que había abundancia de sanidad en Cristo y fueron sanos. La mujer samaritana creyó en la abundancia de Cristo para el perdón de pecados y se convierte en una tremenda evangelista. Felipe creyó a Cristo y se convierte en el primer evangelista oficial, llamémosle así, de la iglesia primitiva, y llega a Samaria con un tremendo avivamiento, dando testimonio de la resurrección de Cristo con poder del Espíritu Santo y con la palabra. Amados, este país va a ser salvo, va a ser renovado, restaurado, y las naciones de la tierra cuando nosotros echemos mano de lo que Cristo hizo por usted y por mí. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, diciéndote gracias por toda tu misericordia. Te pido, mi buen pastor, que seas tú, oh Dios, haciendo un milagro en la vida de aquellos que piensan que ya no hay esperanza, que ya no habrá una etapa de restitución de lo que se comió la oruga y el saltón. Algunos que creen que ya no pueden cambiar su corazón endurecido. Ya creen que algunos que ya no van a poder servir.
Mas ahora te pido, Señor, que nos ayudes a creer. Si tú resucitaste, es para que entendamos que lo imposible se hace posible. Señor, bendice a tu iglesia. Quiero hacer un llamado al pueblo de Dios. Yo lo veo en el nombre de Jesús como un pueblo maravilloso, poderoso, pero que están encapsulados por distintas razones. Pero si usted se apoya en la obra de Cristo, en su resurrección y en su muerte, no va a existir nada que le impida. La muerte la va a transformar en vida por la fe en lo que Cristo hizo, la cobardía en valentía, la debilidad en autoridad, el temor en seguridad y la rebelión al servicio activo. Si usted puede decir: Señor, quiero que los últimos años de mi vida sean en base a tu obra por medio de la resurrección. Quiero tener una vida maravillosa a tu servicio, llena de seguridad, de autoridad, valentía y vida. Pero solamente es para aquellos que dicen: Señor, me atrevo a creer en los beneficios de tu resurrección y los hago míos, como hice también míos los beneficios de tu muerte. Entonces, cuando usted por la fe diga eso, ¿sabe qué? Aproveche las oportunidades que se le presentan en la vida. Si usted es esa persona, póngase de pie ahí donde está y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo creo, me apropio de tu muerte y de tu resurrección. Lo que es imposible para mí es posible para ti, Señor. Señor Jesús, tú eres bueno, Jesús. No hay nada imposible para ti, Señor. Has vencido enemigos formidables. Por nosotros. En este día, Señor Jesús, hago mía tu resurrección, Señor. En lo que entiendo y aún en lo que no entiendo. En la enorme maravilla de la verdad de tu resurrección. Porque tú nos quieres llevar a entender lo que significa lo que ya fue hecho, sentado en lugares celestiales. Eso significa otro nivel. Llévanos a otro nivel, Señor. Padre, ya no queremos vivir en el nivel que hemos estado. Queremos vivir en el nivel espiritual. El nivel del gobierno del Espíritu, el nivel de la unción del Espíritu, el nivel de la vida de Cristo, el nivel de la gloria de Cristo. Padre mío, en esta hora abrimos nuestro corazón de par en par, como hijos, como hijas tuyas, Señor, como pueblo, Señor, que tú has redimido con tu sangre. Señor, este día se convierta en una puerta de bendición. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo aquel pueblo, aquel hombre, aquella mujer que ha sido nacida de nuevo, pero que ha estado, Señor, esclavizado en algunas prisiones mentales, emocionales, circunstanciales, Señor,
y que el diablo ha ganado ventaja por el desconocimiento y por las crisis que se le han presentado. Ahora, en el nombre de Jesús, por medio de la fe en tu resurrección, Señor, sean libres y que entiendan que están sentados en los lugares celestiales con el propósito que vivamos la abundancia del beneficio de tu muerte y tu resurrección. Señor, tu pueblo es un pueblo victorioso y en el nombre de Jesús ahora sal libre, pueblo de Dios. Sal libre ahora mismo. Un éxodo nuevo, Señor, se ha dado a tu iglesia. Un éxodo para gozar, un éxodo para bendecir, un éxodo, Señor, para salir de esas condiciones, Señor, que nos han acondicionado a no movernos a donde nos tenemos que mover. Señor Jesús, bendice esta iglesia en forma especial, Señor, y a todo tu pueblo en toda la tierra. Gracias porque tú eres bueno. Dele gracias al Señor. Bendiga su nombre. Señor, te alabo y te bendigo. Nos consagramos a ti, Señor. A partir de este día, por medio de lo que tú hiciste, nos vamos a atrever a hacer cosas que antes no lo hacíamos por temor, pero ahora lo haremos en tu nombre, Señor. Y te pedimos este país para ti, el evangelismo personal, el evangelismo, Señor, de diferentes maneras, fluya, corra por todo este país y será a través, Señor, de tu iglesia que ha entendido lo que es tu resurrección. Y no solo en esta nación, sino en todas las naciones de la tierra. En el nombre bendito de Jesús, gracias, gracias. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.